ahí está una de las noticias. ¿Estaría pensando el gobierno prorrogar esa emergencia económica? Mauricio, según nuestro pulso, Sí, Natalia Ángel sería el factor decisivo en cómo quede esa votación y si se suspende o no los efectos de ese decreto, que serían los impuestos pues que están allí de esa emergencia económica hasta que se estudie de fondo, que es lo que una parte del país está pidiendo. Pero yo creo que valdría la pena, además del pulso, detenernos también en los efectos políticos en época de precampaña. Si esta situación no resulta adversa al gobierno, la decisión no resulta mejor adversa al gobierno, esto se puede usar justamente como una bandera electoral y aquí construir todo un discurso alrededor que podría terminar polarizando muchísimo más el tema del electorado. Imagínense, además estamos hablando de economía, del bolsillo de la gente. Sí, yo creo que es ya un patrón del comportamiento del gobierno, Pablo y televidentes, el, como los niños chiquitos, ir más allá, más allá, hasta que lo regañen. No, usted sabe que no debe hacer esto, ni tumbar aquello, ni ensuciarlo de más allá. No importa, voy, hasta que me regañen. Y después, en contexto electoral, el regaño lo uso a favor mío diciendo no me dejan, es que no dejan, es que las intenciones del gobierno eran buenas, pero aquí hay unos mecanismos que no dejan gobernar. Eso sucede, por supuesto, en la fijación del salario mínimo, que se hizo sin contemplar las normas que establecen los protocolos para calcular el incremento del salario mínimo. Se hizo igualmente con el salario de los congresistas. Ustedes ya han visto el debate que hay alrededor de eso, si el Ejecutivo puede o no puede decidir sobre algo que en la ley dice que tiene unos parámetros para su fijación. También allí las Cortes tendrán que pronunciarse y evidentemente con esta emergencia económica y la reforma tributaria consecuente. Recordemos los argumentos centrales para que se cayera eventualmente la reforma tributaria y la emergencia económica. Uno, que quien fija los impuestos en Colombia es el Congreso. Por lo tanto, esto es una usurpación de funciones por parte del Ejecutivo que aprovecha la vacancia judicial y saca un decreto y se toma para sí las facultades del Congreso. Y dos, que lo hace bajo una figura de emergencia económica que responde a, como cualquier emergencia económica, social, ecológica, a circunstancias no previstas. La situación fiscal del país está prevista desde hace rato, esencialmente en su gravedad, dada la actitud del gobierno. Por lo tanto, es muy probable que se caiga. Lo que estamos discutiendo aquí es si se estrena la figura de la suspensión provisional mientras se toma una decisión de fondo que puede tomar un par de meses más, por lo menos un par de meses más, o si se deja el estudio mientras tanto para que eso siga su funcionamiento hasta que se tome una decisión de fondo. ¿Qué es lo clave? Que mientras tanto el gobierno recoge impuestos dentro de la normatividad establecida por la nueva reforma tributaria. Y después a quienes se le devuelve, pues se les podrían devolver, si se termina cayendo la reforma tributaria, con saldos a favor, a unos contribuyentes, a otros, pero habrá unos impuestos que definitivamente el gobierno se quedaría con esos ingresos. Creo que ese es el punto clave que debe tener en cuenta la Corte Constitucional. Ustedes vieron la norma, la sacamos, se suspenderá una norma de este estilo cuando se verifique o que el gobierno está tratando de eludir el control constitucional o cuando se hagan daños que sean irreversibles. Pues un daño irreversible es que se cobren unos impuestos que no se debieron cobrar y que ni siquiera se pueden recuperar con saldos a favor por parte de los contribuyentes. Uno pensaría que en sano juicio los magistrados deberían fallar de esa manera. Pero vaya usted a saber, en lo que sí yo no estoy de acuerdo es en ponerle camisetas a todos los magistrados. Cada uno vota de una manera dependiendo de un tema, etcétera, etcétera. Yo creo que la magistrada Ángela, quien he visto una vez en mi vida y de lejos, no es una magistrada que uno diga, no, que es petrista y no sé qué. Pues sí, tiene un récord de votaciones que la hace de cierta manera frente al gobierno, pero tiene otro récord de votaciones en las que manifiesta una independencia clara frente al gobierno. Todo está por verse. Vamos a ver cómo resulta. Mauricio, rápidamente sobre este concepto de la Contraloría que dice que le preocupa la deuda acumulada. ¿Esto significa que le va a tocar durísimo al próximo presidente para cuadrar caja? Sí, por supuesto que le va a tocar durísimo. ¿Y eso implica reformas tributarias y demás? No lo dude, Paula, ni lo duden ustedes en sus casas. Si esta reforma tributaria se cae, el próximo gobierno llega con reforma tributaria bajo el brazo. Oigan a todos los candidatos de aquí en adelante, hasta mayo y después hasta junio, diciendo no reforma tributaria, no. Llegan con reforma tributaria bajo el brazo, porque el ajuste fiscal
el recorte de gastos y el aumento de impuestos necesario para que las finanzas públicas sean sostenibles hacia adelante es de más o menos 40-45 billones de pesos. Ay, yo quiero ver quién hace ese ajuste sin una reforma tributaria. Nadie, no les crean en absoluto. Eso nos lleva a que sea muy relevante el saber que el gobierno tiene que le dejó la papa caliente al siguiente. Veíamos la primera nota en la cual sí se reestructuró la deuda, la Contraloría dijo que todas las operaciones perfectas, pero que pilas con el año 2029 y sucesivos porque ahí la deuda, los pagos van a ser brutales. El viejo truco de agarrar los pagos que tengo que hacer, reempacarlos y pum, pateárselos para que sea el próximo el que pague los platos rotos.